Bueno, estamos de vuelta como habíamos anunciado. Iniciamos esta entrevista en primer plano con Carlos Pimentel, quien es el director de compras y contrataciones públicas y además un hijo de esta casa también. Así es, muy buenos días, un placer estar aquí. Bienvenido, Carlos. Muy buenos días. Parece que sigue mucho trabajo pendiente en materia de lucha contra la corrupción en la República Dominicana. Esto es como la de nunca acabar. Pues todos los días hay denuncias de que allí se está metiendo la pata, que aquí. ¿Cómo que anda eso? Y muchos procesos interminables. Sí, no, hay muchos datos vinculados al sistema de contrataciones que creo que es importante compartirlo. Por ejemplo, se ha incrementado el nivel de participación en los procesos del Estado un 42%. O sea, las entidades del Estado, cuando tienen un proceso competitivo, hay más participación, reciben más ofertas. Eso es una señal de confianza, de que los procesos están siendo... Que en el Estado cae grasa, Carlos. Bueno, dime tú. Que los procesos están siendo... Todo el mundo quisiera con... Bueno, pero no pasaba. Estamos hablando de un incremento de un 42%. Entonces, si es bajo ese juicio que tú planteas, ¿qué pasaba antes y qué está pasando ahora? Que hay más interés en participar. Y no solamente un 42% de más participación, sino un porcentaje importante de proveedores distintos siendo adjudicados en los procesos de contratación. Porque hay más publicidad de los procesos, hay más participación, hay más competencia. Pero todo esto sumado también a un órgano rector que no hace silencio administrativo. Un órgano rector que todos los recursos, todas las medidas cautelares, todas las investigaciones de oficio que ha conocido, ha tomado decisiones siempre. En el pasado no se tomaban decisiones. En el pasado el órgano rector pues hacía silencio. Pero además, en el sistema electrónico de contrataciones, actualmente son 515 unidades de compra contratando. Un incremento de más de 200 unidades de compra nuevas en el portal transaccional. Este año, en estos 6 meses, más de 2.500 nuevos proveedores en el Estado Dominicano. El nivel de participación en los procesos, sin lugar a dudas, todos los datos indican que se incrementan. Pero no solamente eso, sino este año, lo que va de este año y el año pasado, más de 100 ayuntamientos transando en el sistema electrónico de contrataciones, que no estaban antes. Pero no solamente eso, 70 hospitales transando en el sistema. Tú sabes que los hospitales compraban por fuera y por eso había una deuda invisible, que no compraban a través del sistema administrativo y financiero del Estado. Pero también hemos logrado la interconexión entre el sistema de gestión administrativo y financiero del Estado, el SIGEF, y el portal transaccional. Más de 200 instituciones ya están interconectadas. Eso genera mucho más control, mucho más eficiencia, mucho más trazabilidad del gasto público. Y la verdad es que la tarea ha sido ardua porque la debilidad institucional y la ilegalidad en la cual llegó a tocar fondo el Estado Dominicano, rescatarla ha sido una tarea ardua. Tanto así que cuando nosotros vamos al sistema de control y auditoría que establece la Constitución, que está integrado por el control interno, el control externo, el control legislativo o de fiscalización del Congreso y el control social, pues nosotros podemos decir que en la República Dominicana, cuando se instaló ese régimen de impunidad, ese régimen de complicidad en el Estado Dominicano, pues se desarticuló los organismos de control. Eso es una realidad. La Contraloría no auditaba. Fíjate que la Contraloría presenta ahora algunas auditorías y se genera todo un debate en el país que algunos llegan a preguntarse si la Contraloría tiene competencia para hacer auditoría. Y claro que sí, claro. La Contraloría tiene competencia para hacer auditoría y otros dicen que esa auditoría no tiene que ser pública. Y yo digo que sí tienen que ser públicas porque se están auditando fondos públicos. Pero desarticularon la Cámara de Cuentas. Bueno, la desarticularon no, la Cámara de Cuentas fue parte del problema, que no ha podido, y sigue siendo parte del que no ha podido presentar auditorías. Y sigue parte del problema precisamente por ese régimen de impunidad que sigue presionando para que no salgan auditorías. Y el control legislativo, pues en el país, la verdad, no se ha ejercido. Ese control de fiscalización del Congreso no se ha ejercido. Nuestros legisladores se quedan solamente en la función de legislar,
pero la función de fiscalizar y de representar todavía no la han ejercido como debe ser. Lo que sí se mantuvo fue ese control social. Ese control social fue lo que permitió ese despertar ciudadano que ha generado esa esperanza en la necesidad de adecentar el país. Y creo que uno de los mayores logros de ese control social ha sido impulsar que hoy día tengamos un Ministerio Público cumpliendo su rol como está establecido en las normativas. Carlos, pero ¿qué pasa que a pesar de todo ello, a pesar del aumento en la participación, a pesar en el aumento de los controles, se sigan produciendo elementos como estos que llaman la atención de la ciudadanía? Mira, es que las contrataciones públicas de bienes, servicios y obras es el 32% del presupuesto general de la nación. En ella confluyen intereses económicos, intereses políticos, intereses geopolíticos, que eso lo estoy descubriendo recientemente. ¿Geopolítico? Sí, claro que sí. Intereses geopolíticos de potencias que impulsan sus empresas para insertarla en el mercado público. Pero aquí se llegó a decir que con relación al proceso de pasaporte había un conflicto internacional. Yo no había leído un titular más disparatoso que ese, que porque dos empresas de dos países habían impugnado un proceso, estábamos en un conflicto internacional. Eso no le cabe a nadie porque las embajadas de esos países y los órganos de esos países les respaldan a sus empresas. Pero en este caso no. En este caso específico no. En este caso, un embajador de uno de los países de la empresa que tiene sede en México emitió una comunicación. Pero una comunicación donde él no es parte del proceso, donde la ley dominicana de contrataciones establece cuáles son los mecanismos para hacer valer su derecho. Pero una empresa, cuando tiene niveles de insatisfacción, lo que tiene que impugnar el proceso. Claro. Y si no está satisfecho con esa impugnación, puede utilizar una medida cautelar, puede solicitar un recurso jerárquico, puede solicitar una investigación de oficio, se puede ir para el TCA. En este país hay garantías jurídicas. ¿En qué concluyó ese proceso? Ese proceso está adjudicado. Hay dos empresas que están adjudicadas. Nosotros tenemos pendiente conocer dos medidas cautelares. Hubo una de las empresas que interpuso una medida cautelar, una solicitud de investigación, un recurso jerárquico, y se lo devolvimos, donde le explicamos cuál es el debido proceso. ¿Y por qué se lo devolvimos? Se lo devolvimos porque no estaba acorde con el debido proceso. Porque quien legalmente representa a la empresa parece que no tenían la precisión de qué querían. Usted tiene que decidir si usted se va por la vía de una cautelar, de una solicitud de investigación o un recurso jerárquico. Pero usted no puede interponer algo que pareciera ser todo eso. Se lo devolvimos diciéndole, mire, el debido proceso establece esto. Hasta ahora tenemos dos medidas cautelares con relación a eso. Pero también tuvimos que aclarar, y tenemos que aprovechar para decirlo, que las impugnaciones no detienen los procesos de contratación. Hasta tanto la entidad contratante lo conozca, hasta tanto el órgano rector decida sobre el proceso o el Tribunal Superior Administrativo. No hay forma de detener un proceso y debe ser así. Es decir, que se siguen las empresas que ganaron. Claro, hasta tanto exista una decisión del órgano rector o de un tribunal, porque si no se para el Estado, porque las impugnaciones, si las empresas invierten su dinero, comienzan a hacer su trabajo, las ganadoras, y el Estado le paga, y luego se echa para atrás. Bueno, eso puede pasar, pero el proceso no se puede detener, porque las impugnaciones, los procesos de contrataciones, es un derecho que tienen los proveedores si entienden que están insatisfechos de cómo se ha llevado el proceso, si hay una ilegalidad, tienen derecho a impugnar. Y claro, el ente contratante, que es donde se interpone esa impugnación, tiene un plazo de 10 días para conocerlo y lo debe conocer con cierta celeridad. Y de igual manera, el órgano rector posteriormente, cuando es apoderado de un Pero en este caso lo puede hacer. 10 días. Pero respondieron las impugnaciones. Pasaporte respondió a las impugnaciones. Y hay dos adjudicaciones y ese proceso, no sé si ya se firmó contrato, no sé en qué está. Entonces, eso es muy importante. Pero ustedes como órgano rector, si se quiere, de la vigilancia de las contrataciones, ¿cómo ven? ¿Cree que eso fue bueno? Mira, no voy a entrar en juicios de valor, voy a ser muy prudente porque tengo pendientes decisiones sobre eso, pero sí te puedo contar los antecedentes de cómo se dio ese proceso.
Lo primero es que hubo una manifestación de interés. ¿Qué es una manifestación de interés? Cuando la entidad dice, ¿qué proveedores están dispuestos a suplirme este servicio? Manifestaron interés alrededor de 10 o 11 empresas. Posterior a eso, Pasaporte subió un prepliego. ¿Qué es un prepliego? Lo que va a ser el pliego, para que los proveedores opinen del pliego. Después de eso, aperturó su proceso. Fue un proceso de exclusividad. No fue una licitación. ¿Por qué un proceso de exclusividad? Porque en la manifestación de interés se dieron cuenta que un pequeño número de proveedores estaban dispuestos a presentar ofertas de ese servicio. Abrieron su proceso, creo que recibieron 5 o 6 ofertas, y en la etapa A, que es la etapa de habilitación, pues ahí no fueron habilitadas algunas empresas y otras fueron a la apertura del sobre B, que es la oferta económica, y ahí fueron adjudicadas. Eso es en términos así muy generales el proceso que fue seguido. No me puedo pronunciar a mayores niveles de profundidad porque estaré conociendo las medidas cautelares y los recursos que estén alrededor de ese proceso. ¿En qué periodo lo van a hacer? Cuando agotemos el debido proceso. Tan pronto agotemos. Pero no tiene plazo eso, no tiene límite. Sí, tan pronto nosotros agotemos el debido proceso, va a haber decisión, como hemos hecho con todos los casos que hemos sido apoderados. O sea, todo lo que ha entrado a la dirección de compra siempre va a salir con decisiones apegadas a la ley y decisiones objetivas. Carlos, sectores, sobre todo la oposición política, han estado reclamando o han estado criticando cómo se ha manejado la situación de las auditorías en el Ministerio de Educación, correspondiente a este gobierno. Y habían muchos conflictos ahí, muchas denuncias ahí, en el que estuvo involucrada la oficina que usted dirige. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ese proceso ha sido tan lento y qué nivel de satisfacción tiene de cómo ha marchado? Mira, específicamente el tema de educación, que yo creo que es uno de los temas más sensibles para la sociedad y sobre todo para todos aquellos que salimos a demandar 4% para la educación, que precisamente esos sectores que hoy levantan esas críticas fueron los que estuvieron opuestos al incremento de ese 4% para la educación. Me refiero de manera muy particular a esa tendencia del expresidente Leonel Fernández. Pero después de ahí, el uso del 4% en la era de la impunidad y la corrupción del gobierno de Danilo Medina, pues verdaderamente el despilfarro y el uso de los recursos vinculados a la educación fue una piñata sin precedentes. Y voy a citar solamente algunos ejemplos. Más de 400 escuelas inconclusas, que no había forma de terminarla porque excedieron en el presupuesto, no en un 25% como establece la ley, en algunos casos hasta un 200%, o adjudicaciones a contratistas de 60 construcciones de escuelas sobre las cuales no había solar. Y esto sin hablar de lo que sucedió con las compras de los solares, que fue toda una piñata que se realizó con relación a eso. Pero también la cantidad de incumplimientos contractuales. Nosotros hemos recibido del actual ministro de Educación información de varios contratos que han sido rescindidos por incumplimiento para que el órgano rector lo conozca, luego del debido proceso establezca las sanciones correspondientes. Pero debo decir que llevamos... ¿Esas sanciones llevan la inhabilitación? Llevamos cerca de 70, 80 inhabilitaciones por incumplimiento. Está el caso de las butacas, por ejemplo, lo que ha sido la butaca, proveedores contratados. La auditoría, sobre todo del periodo que corresponde a este gobierno, y el curso de las irregularidades. Ustedes habían denunciado. Mira, lo primero es que hay que decir que la Contraloría General de la República no hacía auditoría. O sea, el control de la corrupción y la impunidad anuló la Contraloría. La Contraloría no hacía auditoría. Ahora se han realizado algunas auditorías y recientemente se han presentado públicamente unas cuantas auditorías. Esas auditorías todas son del periodo septiembre del 20, a abril del 21 y algunas llegan a diciembre del 21. De esas auditorías, la Contraloría de manera expresa remite al PETCA
la auditoría del Ayuntamiento de Pedro Brán. Dice, esta auditoría va para el PETCA. Cuando Contraloría la remite al PETCA, eso está indicando que esa auditoría tiene algún tipo de indicio de naturaleza penal. Hay otras 3 auditorías que la Contraloría la está remitiendo a la unidad antifraude y le está diciendo a la unidad antifraude, mira, profundiza sobre esto, que entendemos que es importante tratar de hurgar en los hallazgos. Y las demás auditorías que no tienen ese señalamiento, pues hay hallazgos que son de tipo administrativo, que los entes que fueron objeto de la auditoría deben presentar cuál es su plan de acción para mitigar esos hallazgos, cuáles son las recomendaciones que ha implementado, porque tenemos que decir que estas auditorías, su levantamiento fue hace 2 años. O sea, hay 2 hechos, por ejemplo, que son una tendencia en casi todas las auditorías. Y dice que las entidades no estaban conectadas entre SIGEF y Portal. Pero bueno, en el 2020, Adalberto, no había ninguna entidad conectada a SIGEF y Portal. En el 2022, por instrucciones del ministro de Hacienda, nos tocó la responsabilidad de ejecutar la resolución que lleve la integración entre SIGEF y Portal. Pero en el 2020 ni en el 2021 ninguna institución. En el 2022 fue que empezamos. Hay otra, el caso de hay otras de las recomendaciones. En el caso de educación. Pero es que hay auditoría de educación, de Contraloría. No hay auditoría de educación. ¿Pero por qué no la hay? Es lo que bueno, pues eso hay que preguntarle a la Contraloría. La Contraloría ha establecido sus criterios para hacerlo, pero es importante no solamente de ese periodo. Yo entiendo que debe ser auditado la ejecución del 4% de educación. O sea, claro, pero lo ya, que ha sucedido, ya el gobierno tiene 3 años. Bueno, pero la función de esa auditoría externa es una función de la Cámara de Cuentas. Y tú conoces muy bien que la Cámara de Cuentas es un ente constitucional y es un ente que tiene que tener... Pero todo lo que tuvo que ver con la compra durante el COVID, durante la pandemia, por parte de educación, que provocó una serie de escándalos, involucra inclusive hasta organismos internacionales, ¿eso se quedó así? Bueno, con relación a los recursos que nosotros conocimos, que tuvo que ver de manera muy particular al uso de dispositivos tecnológicos, yo creo que el país conoció que de 52 lotes fueron anulados 47 lotes de esos procesos y que en los casos en los cuales nosotros intervenimos, como fue el caso de INAVIE, del desayuno escolar, que hubo también suspensión, cancelación de lotes, hubo actuación y muchas de estas decisiones fueron remitidas a la Cámara de Cuentas, fueron remitidas a la Contraloría, fueron remitidos a la unidad antifraude para que pudiera profundizar y sabemos también que el equipo de recuperación del patrimonio estuvo haciendo levantamiento en el Ministerio de Educación. Con relación a esos procesos que son lo que recuerdo, es más importante el tema de los dispositivos tecnológicos y lo que fue el tema en INAVIE del desayuno escolar. Con relación a eso, la Dirección General de Contrataciones puede decir que actuó y están las decisiones en el marco de sus competencias, en el marco de lo que establece... ¿Pero no siente algún nivel de frustración por el hecho de que ninguno de esos procesos han culminado, ni se conocen los detalles de qué pasó? Mira, no, frustración no, todo lo contrario. Todo lo contrario, yo pienso que, y me voy a llevar esa tarea, de cuantificar cuántos recursos se evitó que se utilizara a través de procesos que estuvieron con toda irregularidad, porque si de un proceso de licitación son 52 lotes y se anulan 47, estamos diciendo que hubo una erogación que no se hizo. Pero había una intención ahí. Bueno, pero cada ente tiene una responsabilidad. Tú tienes el Ministerio Público, tienes la responsabilidad de las investigaciones de tipo penal, la Contraloría Control Interno, la Cámara de Cuentas Control Externo, la Dirección General de Contrataciones Públicas, tiene responsabilidad en las contrataciones hasta la adjudicación. Yo quisiera un chin más, por eso necesito, vamos a esperar ese chin más, necesito una nueva ley, una nueva ley que le devuelva, que esto es muy importante, una nueva ley que le devuelva los dientes a la ley de compra y contrataciones. Bueno. Porque quienes la aprobaron en el 2006, piensa bien, en el 2006 quienes la aprobaron, 6 meses después la modificaron y dentro de los aspectos que extirparon fue el sistema de consecuencias. Yo llegué a la conclusión que
A partir del 2006, con esa acción, se empezó a instalar un régimen de impunidad que terminó siendo en un cartel de complicidades. Bueno, vamos a ver si se prioriza la aprobación del conocimiento en el Congreso y la aprobación de esa modificación a la ley de contrataciones públicas. Damas y caballeros, tenemos que agradecerle a Carlos Pimentel de haber venido hoy tempranito aquí a conversar con nosotros. Y a ustedes le pedimos permiso para hacer una pausa y cuando regresemos tendremos aquí al decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco.